Buen día, hoy es el día 30 de nuestro club de lectura en el que estamos analizando el libro Deja de ser tú. Abre la puerta a tu estado creativo. Primera semana. En los inicios de mi carrera profesional aprendí hipnosis y autohipnosis y con el tiempo llegué incluso a enseñar esas técnicas. Una de las técnicas que los hipnoterapeutas usan para hacer entrar a sus pacientes en trance se denomina inducción. En pocas palabras, les enseñamos a cambiar sus ondas cerebrales. Todo cuanto uno tiene que hacer para ser hipnotizado o hipnotizarse es pasar de ondas beta altas a medias a un estado más relajado de ondas alfa o zeta. Por eso, la meditación se parece a la autohipnosis. En el último capítulo podía haber incluido la inducción con la información de los preparativos porque te prepara para entrar en un estado de ondas cerebrales coherente que favorece la meditación. Cuando domines la inducción habrás establecido una sólida base para las prácticas meditativas que aprenderás en los próximos pasos. Pero a diferencia de los preparativos que harás antes de empezar la meditación diaria, como desactivar el teléfono y poner al perro o al gato en otra habitación, la inducción es un paso que incluirás durante la sesión. De hecho, será el primero que domines y con el que empezarás cada sesión. Pero no te preocupes, porque después de hacer la inducción, al empezar la sesión de meditación, no entrarás en este estado que la industria del ocio describe de forma errónea como un trance hipnótico, sino que estarás totalmente lúcido y serás capaz de dar todos los pasos del proceso descritos en los 3 capítulos siguientes. Paso 1. Inducción. Inducción. Abre la puerta a tu estado creativo. Te animo a dedicar al menos una semana de sesiones diarias o más, si es necesario, a practicar la inducción. Recuerda que este proceso te tomará los 20 primeros minutos de la sesión de meditación. Para que se vuelva un hábito conocido y cómodo, no la realices a toda prisa. Tu objetivo es estar presente. Preparación para la inducción. Aparte de los preparativos de los que te he hablado, aquí tienes algunos consejos más. Siéntate con la columna derecha y cierra los ojos. Cuando lo hagas, al bloquear parte de los estímulos sensoriales ambientales que recibes, las ondas del cerebro bajarán de frecuencia y entrarán en el estado alfa conveniente. Ahora déjate ir, mantente presente y quiérete lo bastante como para realizar este proceso. Quizá descubras que poner música relajante te ayuda a pasar de las ondas beta altas a las alfa, aunque no es necesario usarla. Técnicas de inducción. Hay muchas variaciones parecidas de las técnicas de inducción, tanto si usas la de las partes del cuerpo como la del agua ascendiendo. Altérnalas en distintos días utilizando algún otro método que hayas empleado en el pasado o invéntate uno, da lo mismo. Lo más importante es que pases del estado analítico de beta al estado sensorial de alfa y que te concentres en el cuerpo, que es la mente subconsciente y el sistema operativo donde puedes hacer los cambios que quieres. Resumen, inducción de las partes del cuerpo. Una técnica de inducción que al principio puede parecer contradictoria es concentrarte en el cuerpo y en el entorno. Son 2 de los 3 grandes que debes superar, pero en este caso vas a controlar los pensamientos que tienes sobre ellos. ¿Por qué es bueno concentrarse en el cuerpo? Recuerda que el cuerpo se ha fusionado con el subconsciente. Cuando somos muy conscientes del cuerpo y de las sensaciones corporales, entramos en el subconsciente. Nos encontramos en el sistema operativo que cito tan a menudo. La inducción es una herramienta para acceder al sistema operativo. El cerebelo desempeña un papel en la propiocepción, la capacidad de sentir la posición del cuerpo en el espacio. En esta inducción, mientras te fijas en distintas partes de tu cuerpo en el espacio y en el espacio que rodea tu cuerpo es el espacio, usas el cerebelo para realizar esta función. Y como el cerebelo es la sede del subconsciente, al fijarte en la posición de tu cuerpo en el espacio, accedes al subconsciente saltándote el cerebro pensante. Además, la inducción
silencia la mente analítica al obligarte a entrar en el estado sensorial. Las sensaciones son el lenguaje del cuerpo que a su vez es la mente subconsciente. Por eso, la inducción te permite usar el lenguaje natural del cuerpo para interpretar y cambiar el lenguaje del sistema operativo. En otras palabras, cuando estás notando o fijándote en distintos aspectos del cuerpo, piensas menos, tus pensamientos analíticos van menos del pasado al futuro, tu foco de atención se vuelve más amplio, no es estrecho y obsesivo, sino creativo y abierto, y pasas de beta a alfa. Todo esto ocurre al cambiar tu restringido foco de atención por otro mucho mayor centrado en el cuerpo y el espacio. Los budistas se refieren a él como un foco abierto. Se da cuando las ondas cerebrales se vuelven ordenadas y sincronizadas. Un foco abierto de atención produce una señal nueva muy coherente que permite que partes del cerebro que no se comunicaban con otras lo hagan ahora. Te permite transmitir una señal sumamente coherente. Este cambio se aprecia en una tomografía. Pero lo más importante es que puedes notar la diferencia en la claridad y la concentración de tus pensamientos, intenciones y sentimientos. Inducción de las partes del cuerpo. ¿Cómo se realiza? En esta inducción te concentras en el lugar o la orientación de tu cabeza en el espacio. Por ejemplo, piensa en el lugar donde está la cabeza, empezando por la coronilla y descendiendo poco a poco. Mientras la inducción progresa de una parte del cuerpo a otra, siente y advierte el espacio que cada una ocupa. Percibe también la densidad, el peso o pesadez o la cantidad de espacio que ocupa. Concéntrate en el cuero cabelludo, después en la nariz, los oídos y en otras partes. Ve descendiendo por el cuerpo hasta concentrarte en las plantas de los pies. Notarás algunos cambios. El paso de una parte a otra del cuerpo y el énfasis que se dé a los espacios que ocupan y en los que están incluidas es el secreto de esta técnica. Advierte ahora la zona en forma de lágrima que rodea tu cuerpo y el espacio que ocupa. Cuando sientas este espacio alrededor de tu cuerpo, tu atención ya no estará puesta en él. Ahora ya no eres tu cuerpo, sino algo superior. Así es como te vuelves menos cuerpo y más mente. Sé consciente, por último, de la zona que ocupa en el espacio la habitación en la que estás. Percibe el volumen que llega. Cuando llegues a este punto, tu cerebro empezará a cambiar sus patrones de onda desordenados por otros más equilibrados y ordenados. El por qué. Estas distintas formas de pensar se registran en un EEG, donde se refleja que acabas de pasar de la actividad de ondas beta a la de onda alfa. Pero lo que nos interesa no es solo entrar en algunos de los estados alfa. Aunque desees alcanzar un estado alfa sumamente coherente y organizado, por esta razón, primero te concentrarás en el cuerpo y en su orientación en el espacio, luego en sus distintas partes y en el volumen o el perímetro del espacio que rodea tu cuerpo y por último en la habitación entera. Si puedes sentir la densidad del espacio, si puedes advertirla y fijarte en ella, pasarás de manera natural del estado de pensar al de sentir. Cuando esto ocurre, es imposible mantener las ondas beta altas que caracterizan el estado de emergencia de supervivencia y el de fijación. Inducción del agua ascendiendo. Otra técnica de inducción parecida que puedes usar es imaginar que la habitación donde estás sentado se va llenando de agua poco a poco. Observa, siente el espacio en el que la habitación está situada y el agua que ocupa. El agua te empieza a cubrir los pies, las espinillas, las rodillas, luego te va llegando a la altura del regazo, la barriga y el pecho, te cubre los brazos, el cuello, la barbilla, los labios y la cabeza, hasta que la habitación se llena de agua. A algunas personas no les gusta imaginar que están totalmente cubiertas de agua, en cambio otras la encuentran muy relajante y agradable. Primera semana, meditación guiada. Recuerda que durante la primera semana de meditación tu tarea es practicar la técnica de inducción.
Si grabas esta inducción, asegúrate de repetir las mismas frases que incluyo en las instrucciones sobre la inducción guiada que encontrarás en los apéndices, enfatizando palabras o frases como siente, advierte, percibe, nota, sé consciente de y fíjate en. Palabras como volumen, densidad, perímetro del espacio, peso del espacio y otras similares te ayudarán también a concentrarte en lo que estás observando. En vez de ir rápidamente de una parte a otra, deja pasar algún tiempo, de 20 a 30 segundos o más, para percibir los estímulos sensoriales y las sensaciones de estas partes en el espacio. Dedica unos 20 minutos a la inducción de las partes del cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies, o en el caso de la inmersión en el agua, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Si ya has meditado antes, entenderás que cuando las ondas del cerebro bajan de frecuencia, pierdes la noción del tiempo y entras en estado alfa sereno y relajado, en el que el mundo interior es más real que el exterior. 11. Deja de ser el mismo de siempre. Segunda semana. Durante la segunda semana ha llegado la hora de añadir 3 pasos relacionados con eliminar el hábito de ser el mismo de siempre. Reconoce, admite y declara, seguido de entregarte. Lee primero estos pasos y responde a las preguntas que tienen que ver con ellos. Después dedica al menos una semana a hacer en las sesiones diarias de meditación, primero la inducción y luego los 3 pasos. Pero si ves que necesitas más de una semana en aprenderlos, no importa. Tómate el tiempo que precises. Paso 2. Reconoce. Reconoce, identifica el problema. El primer paso es necesario para arreglar algo, es comprender por qué no funciona. Para resolver un problema necesitas primero saber cuál es ese problema y luego ponerle nombre. Muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte han visto su vida pasar ante sus ojos como si estuvieran mirando una película. Ante sus ojos han pasado todas sus acciones encubiertas y conocidas, sentimientos expresados y reprimidos, pensamientos públicos y privados, y sus actitudes conscientes e inconscientes. Vieron quién eran y cómo sus pensamientos, palabras y obras afectaron a los demás y a todo lo de su vida. Después de esta experiencia, afirman conocerse mejor y desear mejorar en su vida, y gracias a ella perciben nuevas posibilidades y formas de ser. En cualquier oportunidad, tras haberse visto desde un punto de vista objetivo, saben claramente lo que quieren cambiar. El paso de reconocer es como revisar tu vida cada día. Como en el cerebro ya tienes todo el equipo necesario para advertir quién está siendo, ¿por qué no hacerlo antes de morir y renacer en esta misma vida? A base de práctica, esta toma de conciencia te ayudará a anular lo que otro modo sería el destino predeterminado de tu cerebro y tu cuerpo. Los esclavizantes programas automáticos almacenados en la mente y emociones memorizadas que te han condicionado químicamente el cuerpo, solo cuando quieres que esta plena conciencia y autoconocimiento surja es cuando empezarás a despertar del sueño. Calmarte, aquietarte, ser paciente, estar relajado y luego observar los hábitos de tu antigua personalidad libera a tu mente subjetiva de las actitudes de siempre y de los estados emocionales extremos. Tu mente cambia porque ahora estás rompiendo las cadenas de la naturaleza egocéntricamente, del ego que solo piensa en sí mismo. Y cuando veas quién has estado siendo al contemplarlo con la atenta mirada del observador, te apasionará más la vida. Si cabe, porque desearás cambiar más aún al día siguiente. A medida que desarrollas habilidades como la contemplación y la autoobservación, estás cultivando la capacidad de separar tu conciencia de programas subconscientes que han estado definiendo tu antiguo yo. Al dejar la conciencia de ser el antiguo yo para convertirte en observador, la conexión con el antiguo yo desaparece, y al reconocer quién has estado siendo gracias a la metacognición, que es la capacidad de observar quién estás siendo a través del lóbulo frontal, por primera vez tu conciencia no está inmersa en programas inconscientes. Tomas conciencia de lo inconsciente.
Estas son tus primeras zancadas hacia el cambio personal. Empieza a repasar tu vida para descubrir y explorar los aspectos de tu antiguo yo que quieres cambiar. Debes hacerte varias preguntas. Oportunidad para escribir. Dedica unos momentos a hacerte preguntas como esta o cualquier otra que se te ocurra y escribe las respuestas. ¿Qué clase de persona he estado siendo? ¿Qué clase de persona aparento ser ante el mundo? ¿Cómo es un aspecto de mi vacío? ¿Qué clase de persona soy por dentro? ¿Cómo es el otro aspecto de mi vacío? ¿Siento cada día alguna sensación con la que incluso lucho a diario? ¿Cómo me describirían mis amigos íntimos y mi familia? ¿Hay algo de mí que oculte a los demás? ¿Qué parte de mi personalidad tengo que trabajar para mejorarla? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? Elige una emoción y desmemorízala. Elige a continuación un estado emocional negativo tuyo, un estado mental limitador. Los siguientes ejemplos te ayudarán a elegirlo. Un hábito de ser el mismo de siempre que quieras eliminar. Como los sentimientos memorizados condicionan el cuerpo a ser la mente, las emociones que te limitan son las responsables de tus procesos mentales automáticos, los cuales crean tus actitudes que a su vez influyen en tus ideas limitadas sobre ti con relación a los demás o a todo, contribuyendo a tus percepciones personales. Cada una de las emociones enumeradas más abajo procede de situaciones químicas del estado de supervivencia que acrecientan el entorno del ego. Oportunidad para escribir. Elige una emoción que sea una gran parte de quién eres. Puede que la emoción elegida no esté enumerada debajo y que desees desmemorizarla. Recuerda que esta palabra tiene significado para ti porque es un sentimiento que te resulta familiar. Es un aspecto del yo que quieres cambiar. Te aconsejo que escribas la emoción elegida porque trabajarás con ella en este paso y en otros posteriores. Ejemplos de emociones de supervivencia. Inseguridad, odio, juicios, victimismo, preocupación, culpabilidad, depresión, vergüenza, ansiedad, arrepentimiento, sufrimiento, frustración, miedo, avidez, tristeza, aversión, envidia, ira, resentimiento, baja autoestima, carencia. La mayoría de las personas al ver esos ejemplos preguntan, ¿puedo elegir más de una? Al principio es importante trabajar con una sola emoción. En cualquier caso, neurológica y químicamente están todas ligadas. Por ejemplo, ¿has advertido alguna vez que cuando estás enojado, estás frustrado, que cuando estás frustrado, odias, que cuando odias, juzgas, que cuando juzgas, tienes envidia, que cuando tienes envidia, te sientes inseguro, que cuando te sientes inseguro, eres competitivo, que cuando eres competitivo, eres egoísta? Todas estas emociones se derivan de la misma sustancia química de supervivencia combinada, que estimulan a su vez estados mentales relacionados con ella. Por otro lado, con los estados mentales elevados también sucede lo mismo. Cuando eres feliz, amas. Cuando amas, eres libre. Cuando eres libre, estás inspirado. Cuando estás inspirado, eres creativo. Cuando eres creativo, eres innovador y así sucesivamente. Todos estos sentimientos proceden de distintas situaciones químicas que influyen en cómo piensas y actúas. Por ejemplo, si eliges trabajar con una emoción recurrente como la ira, cuando la desmemorizas, también experimentas menos las otras emociones limitadoras. Si te enojas menos, te sentirás menos frustrado y odiarás, juzgarás y envidiarás menos a los demás. La buena noticia es que estás controlando al cuerpo para que no vuelva a manifestarse como si fuera la mente. A medida que cambias uno de estos estados emocionales destructivos, el cuerpo tiende a descontrolarse menos y podrás cambiar muchos otros rasgos de tu personalidad. Hoy entramos en un tema fascinante en este día 30 que pues prácticamente trata de abrir la puerta al estado creativo.
La creatividad debemos de verla como una llave que nos permite acceder a estados cerebrales más profundos. Joe Dispenza nos explica que muchas personas llaman equivocadamente a este estado autohipnosis. Sin embargo, esto no es correcto, porque durante todo el proceso seguimos plenamente conscientes. La diferencia es que no estamos en el nivel superficial acelerado de la mente, sino que estamos en un estado más calmado, abierto y repetitivo. Cuando despertamos la creatividad, nuestro cerebro cambia de frecuencia. En beta estamos alerta resolviendo problemas con pensamientos rápidos y a veces caóticos. En alfa la mente se relaja, se abren nuevas ideas y entra en un ritmo más sereno. En zeta alcanzamos un estado aún más profundo donde nace la intuición, la sanación y una transformación interior. La creatividad entonces no es solo hacer cosas artísticas, sino que también es una forma de abrir las puertas de la mente. Por ejemplo, imaginemos a un pintor que está frente a un lienzo en blanco. Al inicio se encuentra en beta. Piensa qué colores puede usar, cómo empezar, si la idea será buena o no. Cuando se permite fluir, se concentra en cada trazo y comenzará a disfrutar en alfa, y cuando entre en estas ondas va a perder la noción del tiempo. El pincel se moverá casi solo. Si sigue pintando con entrega, llegará un momento en el que la pintura pasa a pintarse sola y no habrá mucho esfuerzo, solo conexión. Ese estado es cercano a zeta, donde el arte se convierte en una extensión del alma. Lo mismo ocurre con la música. Un guitarrista que practica las escalas empieza con atención consciente, beta, pero después de repetir y sentir la música, se relaja y se deja llevar por alfa. En algún punto el músico ya no está pensando en cada nota, sino que la melodía fluye directamente desde lo más profundo, que son las ondas zeta. Es ahí cuando la música toca no solo al que la interpreta, sino también a quienes la escuchan. Incluso en actividades cotidianas podemos abrir esta puerta. Cocinar, escribir, bailar, cantar o diseñar algo nuevo nos permitirán bajar de la mente analítica a un estado creativo. Todos hemos sentido esa experiencia de olvidarnos del tiempo porque estábamos disfrutando lo que hacíamos. Ese olvido del reloj es una señal clara de que entramos en ondas más profundas. Algo fundamental que señala Dispenza es la coherencia. No se trata solo de hacer actividades por hacerlas, sino de alinearlas con lo que queremos lograr. Por ejemplo, si queremos relajarnos, necesitamos entrar en ondas alfa. Si queremos reprogramar la mente, sanar o aprender algo nuevo, profundo, necesitamos llegar a onda zeta, y es donde la meditación será la herramienta para que iniciemos la creatividad. Es como tener diferentes llaves para abrir diferentes puertas. Solo que busquemos claridad, paz, sanación, concentración o intuición, ajustaremos nuestro estado cerebral a ese. Y esta creatividad es la llave maestra que abre todas estas puertas. Cuando comprendemos esto, entendemos que meditar o simplemente crear algo con nuestras manos no es perder el tiempo, sino que estamos invirtiendo en la expansión de nuestra conciencia. Por ejemplo, si queremos ser creativos, es algo que debemos de hacer a diario para llegar a dominarlo, y gracias al tiempo que le dediquemos, lo podremos hacer de manera profesional. Un ejemplo es, si quieres grabar videos de YouTube, tienes que preparar un lugar adecuado para grabar, organizar tu guión, los objetos que quieras mostrar, cuidar cómo luces y sentirte cómodo con tu imagen. Al hacerlo a diario, aunque al principio no te guste cómo sale, gracias a la práctica, poco a poco te volverás profesional y natural frente a la cámara. Si quieres que tu negocio empiece a generar ventas, invita a personas a conocer tus productos sin ser invasivo. Haz que tu espacio sea atractivo. Busca salir a tu zona y mostrarte con confianza. La constancia diaria de presentarte y ofrecer lo que amas hará que poco a poco seas un profesional en el trato y en las ventas. Si quieres meditar, prepara tu ambiente, apaga distractores, aléjate un momento de tus mascotas,
Pon música relajante, siéntate derecho y cierra los ojos. No es hipnosis, sino que lo que ocurre es que tu mente entra en ondas alfa. Estás todavía consciente. Si lo practicas diario, poco a poco serás un profesional en llevar a tu cerebro a un estado más profundo y beneficioso. La clave está en la repetición diaria con intención. Lo que hoy parece un esfuerzo, mañana será más natural y con el tiempo se convertirá en excelencia, como una semilla que se riega cada día y así crece la creatividad, la disciplina y el éxito de manifestar. Existen técnicas para la inducción de la meditación y en esta ocasión me gustaría mostrarte dos. Las más utilizadas en la meditación consisten en centrarte en tu cuerpo y en tu entorno, controlando tus pensamientos. Para ello, enfócate en cada parte de tu cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, y sé consciente del espacio que ocupas en la habitación. Esto ayuda a que tu foco de atención se vuelva más amplio y seas más consciente del espacio que estás ocupando en la habitación. Esto a su vez mejorará la comunicación neuronal y con ello tus pensamientos y sentimientos se alinearán a la nueva realidad que quieres crear de la mano con la meditación. Otra técnica es la inducción del agua ascendente. Visualiza tu habitación, sé consciente del espacio que está ocupando y del espacio que ocupas dentro de ella. Siente cómo poco a poco sube un nivel del agua. Empieza mojando tus pies, después moja tus tobillos. El nivel del agua sube y llega a las rodillas, al abdomen, al cuello, a los ojos y finalmente a la cabeza. Hazlo como más te sientas cómodo. Algunas personas prefieren imaginar que el agua las cubre por completo. Otros prefieren imaginar que les llega hasta el cuello. Hazlo durante 15 a 20 minutos. Muchas personas encuentran en este ejercicio una profunda relajación. Y uno de los puntos más trascendentes de esta lectura es la invitación directa a dejar de ser el mismo de siempre. Esto significa soltar patrones de conducta y pensamientos que, aunque puedan sentirse familiares, en realidad nos mantienen atados a un estilo de vida que no refleja lo mejor de nosotros. Cada hábito autodestructivo que repetimos sin cuestionar se convierte en una cadena invisible que limita nuestra capacidad de crecer, de disfrutar y de evolucionar. El primer paso para cambiar es identificar el problema. Ponerle un nombre claro y preciso a aquello que queremos modificar nos brindará un poder inmenso, el poder de reconocer y aceptar lo que está ocurriendo. Cuando nombramos algo, ya no está en la sombra, lo traemos a la luz y con ello tenemos la oportunidad de enfrentarlo. Tal vez sea la procrastinación, la crítica constante, la dependencia emocional, el desorden alimenticio o una falta de disciplina. Al identificarlo, se abre un nuevo panorama de posibilidades. El cambio se vuelve alcanzable. Procura escribirlo para que no se te olvide. Muchas personas esperan a que una situación límite los haga reaccionar, como una enfermedad grave, una crisis personal o incluso la muerte. Sin embargo, el mensaje de este día es claro. No hay que esperar a estar cerca de la muerte para tomar decisiones de vida. Podemos elegir hoy mismo cambiar el rumbo por pequeño que sea el paso y cada día avanzar hacia una versión más auténtica y consciente de nosotros mismos. Claro que el proceso no es sencillo. Cambiar significa salir de la comodidad de lo conocido. Por eso se nos invita a relajarnos y a aquietarnos, a observar con sinceridad las actitudes que repetimos de manera automática. Al dejar de ser el mismo de siempre, no solamente es cambiar nuestros hábitos, sino también rediseñar nuestra realidad desde la mente consciente en la meditación, cultivando pensamientos coherentes, emociones equilibradas y una vida más plena. Algunas preguntas para reflexionar y compartir en el club de lectura son: ¿qué hábito o pensamiento repetitivo sientes que es el principal obstáculo para tu crecimiento personal? ¿Qué pequeño paso podrías comenzar a dar hoy para
dejar de ser el mismo de siempre? ¿Cómo te imaginas en tu vida en un año si logras sostener este proceso de cambio consciente? Déjamelo en los comentarios y nos escuchamos mañana en el próximo día del Club de Lectura.